que este mensaje nos toque el corazón y también lo podamos aplicar día a día y reflejar tu infinito amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Bueno, sobre señoritas, eh, no estaba previsto que yo pudiera compartirles eh, para nada, pero pues Dios sabe por qué permite las cosas y espero que pues pueda ser de bendición porque eh, sé que es un tema que personalmente a mí me toca mucho y, y pues con la bendición del Señor. Eh, entonces hoy les quiero hablar, tengo entendido que había un tema ya establecido, pero como pues surgió así, ese era el tema que tenía yo preparado, que es la mujer que Dios quiere que sea. Eh, Primero que nada les quiero hablar, la palabra dice, y es un texto que a mí me ha gustado de siempre, siempre me ha llamado mucho la atención, que dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Y creo que todas las que estamos aquí, indiferentemente de la edad que tengamos o, o de dónde provenimos, porque estamos las que encontramos a Cristo ya en un camino más avanzado en la vida, por sí solas estamos las que pues tuvimos la bendición de crecer en una familia cristiana y creo que todas tenemos contextos diferentes. Sí quiero que tengan bien claro el hecho de que eh, todos los días que hemos vivido, que nos han traído hasta hoy, tienen un propósito en él, porque dice que en su libro se escribieron todos los que ya nos habían dado cuando no existían uno solo de ellos. No sé si alguna de ustedes, a mí siempre me gusta usar este ejemplo, ha visto la película, una película que se llama El extraño caso de Benjamin Bolton, donde a la chica la atropella, si se las está echando a perder, perdón, pero necesito usar el ejemplo. Eh, a la chica la atropella un automóvil y eso le trae consecuencias en su vida, una cadena de consecuencias, pero antes del accidente te muestran toda la cantidad de acciones que tuvieron que existir o que tuvieron que pasar, decisiones que personas tuvieron que tomar, desde el simple hecho como abrir o cerrar una puerta o una ventana, para que esta chica llegara a ese momento exacto donde le ocurre ese accidente. Y a mí siempre me gusta usar ese ejemplo para que entendamos que incluso el estar hoy aquí, que no estaba planeado, que no, yo no tenía previsto, no sé si ustedes tenían previsto unirse hoy aquí, Dios acomodó todas las piezas para que pudiéramos estar aquí, para poder escuchar lo que Él tiene para hablarnos, primeramente a mí, por sobre todo creo que a mí, y pues espero que sea de bendición. Eh, la Biblia dice, y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, que todo en su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que tenemos la mayoría de nosotros conocimiento que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero hoy, y que constantemente hemos escuchado, ¿no? Cómo guardarnos, cómo cuidarnos, cómo preservar nuestra integridad, nuestra actitud, nuestro carácter, pero hoy sobre todo les quiero hablar de la mente, de cómo nuestra mente tiene que ver con la parte más importante, porque si nuestra mente, si nuestro pensamiento, si lo que nosotros tenemos en la cabeza, lo que nos gobierna constantemente, no nos trae paz, todo lo demás va a tener un desequilibrio constante en todo momento, porque sin importar que también estén yendo las cosas en nuestro entorno, esa inestabilidad nos va a hacer que no podamos ver las bondades que el Señor está poniendo delante de nosotros. Va a ser como si tuviéramos una venda y te van a poner algo, es decir, es una lámpara, mira qué bonito brilla, y tú vas a decir, pues que yo no veo que esté brillando, yo veo oscuro. Y sí vas a ver oscuro porque estás con una venda, porque ese es ese pensamiento que no te deja
El Señor dice en Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y creo que casi todas las que estamos aquí tenemos redes sociales, porque creo que fue la manera en la que pudimos como crear este grupo y estar aquí unidas. Y justo lo que hablábamos al inicio, para las que no escucharon lo que le comentaba yo a Luz, como que nos han impuesto un modelo de que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer perfecto. En el caso de nosotras que creemos en Cristo e intentamos seguir a Cristo, un modelo de la perfección de lo que tiene que calzar y que si no eres de esa forma entonces estás mal. Y cosas que muchas veces no están a la luz de la palabra del Señor, sino son construcciones sociales o mentales que nos hemos hecho de si no hacemos esto de esta manera entonces no sirve. Y no es así. Dios dice que la paz que el mundo te promete no es la que proviene de Él. A mí una vez una persona me dijo, estar dentro del cristianismo no te garantiza que vas a ser feliz en el sentido de que no haya aflicciones. Aflicciones van a haber y probablemente van a haber más que si estuvieras fuera. Lo que vas a experimentar es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que proviene de Dios, que es esa paz que aunque tú estés atravesando tribulaciones o tormentas, te da la capacidad y la estabilidad para atravesarlas estando confiado o confiadas en este caso de que Él es el que va con nosotros. Porque, y sé que muchas de nosotros nos hemos topado con este tipo de publicaciones o posts o donde te hablan de el yoga, todo lo que es el movimiento mindfulness, la autoayuda, los libros de autoayuda, los coaches de vida, eh, ir al psicólogo no está mal, claro que no, es un complemento, yo personalmente tomo terapia, pero es un complemento que tiene que ir de la mano de Dios, no pensando que esto o las herramientas que nos den ahí es lo que nos va a traer la tranquilidad, sino que va a ser una ayuda que Dios nos va a proveer en nuestra vida para que nosotras podamos encontrar esa estabilidad. Hoy les quiero hablar específicamente de la ansiedad. En definición, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Cuando hablo de excitación no es solamente la excitación sexual, sino como este aceleramiento. Una extrema inseguridad es una anticipación aprensiva, la imaginación de un futuro desfavorable que el individuo encuentra difícil de controlar, resultando en estrés, ahogo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Yo personalmente, y eso yo lo escuché en alguna prédica en algún momento y lo tenía yo anotado por ahí, la ansiedad es cuando la tormenta a tu alrededor ya logró entrar en tu mente y en tu alma. Cuando la circunstancia que tienes, que te rodea, ya logró traspasar esa barrera, ya logró quitarte esa tranquilidad que tú tenías y logró llevarte a este estado físico, mental, que después resulta en una consecuencia física. Hasta ahí vamos bien. Si me pudieran por ahí ir diciendo, se los agradezco mucho para ver si no las estoy durmiendo o aburriendo. Eh, Quiero hablarles de dos ejemplos de vidas que sufrían ansiedad y depresión. Tenemos el caso de Ana, la madre del profeta Samuel, que dice que Ana le lloraba al Señor por un hijo. Y la Biblia dice que Ana lloraba y derramaba su espíritu delante del Señor, delante de su presencia, tanto así que llegó a pensar que estaba borracha. Le dijo, mujer, levántate y vete a tu casa. Pero era tanto el dolor que ella experimentaba y era tanta la angustia que ella sentía, porque la situación a su alrededor había llegado a consumirla tanto que su agobio era incluso físico, que no le permitía hablar. La Biblia dice que hay a veces llantos o lamentos que son indecibles, que solo el espíritu puede descifrar. Y eso es cuando ya estamos atravesando momentos de tanta angustia donde ya no podemos ni siquiera verbalizar el dolor que estamos experimentando. Ana, eh, como sabemos, o para las que de pronto no tienen tanto contexto,
era la esposa de un hombre que se llamaba Elcana, y este hombre tenía otra mujer a la que sí le podía dar hijos, y Ana no había podido concebir. Y esto generaba en su entorno que ella sufriera burla, sufriera humillación, sufriera mucho abuso emocional por parte de las personas que tenía a su alrededor, porque una mujer estéril era considerada una mujer que no tenía prácticamente valor porque no podía proveerle un hijo a su marido. Ese era el sufrimiento que Ana cargaba. Pero ella fue delante del Señor, puso su necesidad delante del Señor y el Señor supo suplirla. El Señor utilizó esto que ella estaba pasando para traer al mundo a un hombre de los más importantes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que es el profeta Samuel. Y después tenemos el ejemplo del profeta Elías. Yo he escuchado en muchas ocasiones predicadores y teólogos que le apodan como el profeta depresivo, el profeta triste. Porque Elías era una persona, y yo en este caso me identifico mucho más con él. Elías era una persona que había visto cosas grandes, grandes y tremendas, como el hecho de ver llover fuego del cielo, para que Dios lo avalara en frente de otras personas, en frente de los adoradores de Baal. Elías había visto y se le había sido permitido ser usado como un instrumento para hacer milagros, para traer palabra al pueblo del Señor. Y a pesar de que Elías había experimentado en primera mano y siendo testigo de quién era su Dios, a la más mínima provocación que recibió por Jezabel, le dijo al Señor, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Quítame la vida porque yo no puedo. Y mucha gente, muchas personas que hablan de Elías lo tachan como una persona con un carácter un poco frágil o endeble incluso, porque era una persona que era fácil de lastimar, por así decir. Y el Señor dice que le dijo, entra. Él se metió en una cueva y el Señor lo único que le dijo, porque normalmente nosotros en el Evangelio o los que estamos dentro de los caminos del Señor, a veces queremos escuchar como palabras muy grandes, o que venga un profeta a decirnos, no, levántate y busca y esto y el otro. Y a Elías lo que el Señor le dijo es, come y duerme, porque tu aflicción, esa es la solución que necesita, comer y dormir, descansar, porque también muchas veces la exigencia que nos ponemos a nosotros mismas, ese nivel de pedir y de pedir y de pedir y de pedir, proviene simplemente de nosotras, proviene de esa expectativa que nosotras nos hemos hecho de lo que tenemos que hacer, cuando Dios nos dice que Él para morir por nosotras en la cruz no nos pide nada. Lo único que Él nos pide es que creamos que Él es el Hijo de Dios y que a través de Él y del sacrificio que hizo por nosotras vamos a ser salvas. Dios no nos pide nada más. Lo que va a pasar con nuestra vida después de eso, cómo vamos a ir cambiando el carácter, cómo Dios nos va a ir moldeando, es lo que Él va a hacer cuando nosotras se lo permitamos. Por eso va a pasar únicamente si nosotras entregamos al Señor nuestras cargas y no intentamos hacer eso con nuestras fuerzas. Porque cuando nosotras intentamos hacer todos estos cambios en nuestra vida o intentamos por nuestras propias fuerzas o nuestras propias ideas llevar a la conclusión lo que creemos que Él quiere de nosotros, es cuando caemos en este tipo de cosas. Yo he visto mucho últimamente, y hablaba de eso con mis papás, que cada vez más se ve como dentro de la iglesia escuchamos noticias de pastores que se suicidan constantemente. Y por semana tenemos noticias de 2 o 3 pastores que se suicidaron y se quitaron la vida. Porque el nivel de presión que nos ponemos nosotros, no el que nos pone Cristo, el que nos ponemos nosotros, es tanto que no podemos disfrutar de lo que tenemos delante. Porque sí van a haber aflicciones y tribulaciones, pero no para llevarnos hasta ese punto. ¿Cómo reaccionamos a la ansiedad? Es también habla de lo que Dios está haciendo con nosotras. La ansiedad está ligada a la incredulidad.
nos hace creer que estamos huérfanos, en este caso huérfanas. Cuando nosotras sufrimos o padecemos, y creo que todas aquí en algún momento hemos pasado por algo, y pues voy a hablar de mí porque no quiero usar a nadie de ejemplo para no pues ser prudente. Eh, Cuando pensamos que Él nos dejó, que nos abandonó, que Él permitió que nos pasara porque no le importamos, porque no tiene cuidado de nosotras, es cuando dejamos de creer que Él es nuestro Padre y que Él, nosotras como mujeres, somos hijas de Él. Y Él tiene cuidado de nosotras, de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y sé que muchas veces no lo vamos a entender y muchas veces no entendemos el por qué ni el cómo ocurren las cosas. Eh, Dios quiere forjar muchas veces carácter en nosotras. Permite que pasemos la tormenta para aprender a navegar en ella. Porque si yo no aprendo cómo se hace, nunca lo voy a poder hacer correctamente. Si a mí, les pongo un ejemplo, voy a una clase de cerámica y llego el primer día y me quiero poner a hacer una cosa súper elaborada y no me sale y me enojo, va a ser mi culpa. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo para lo que no me han enseñado, para lo que no me han preparado, para lo que no he tenido una capacitación, para lo que una persona, bienvenida Julie, para lo que una persona que tenga experiencia o que sepa cómo se hace eso, no me ha sentado, se ha tomado el tiempo y me ha dicho de esta manera es como se hace. Muchas veces pensamos que como por arte de magia, como nada más así, vamos a aprender a hacer las cosas. Y no es así. Muchas veces necesitamos que Dios nos lleve a estar debajo de la lluvia, sin un paraguas, mojándonos y que nos dé gripa para que aprendamos cómo es que tenemos que atravesar una tormenta. Para que aprendamos, antes de salir de casa, te tienes que poner botas de lluvia si ves que está lloviendo. Tienes que ponerte una chamarra con gorra del frente que sea impermeable, tienes que tener un paraguas, tienes que estar preparada. Pero si tú no dejas que Él te enseñe, si nosotras no dejamos que Él nos prepare, nunca lo vamos a poder hacer. Y siempre que salgamos a la tormenta, vamos a tener una consecuencia. En el mundo natural en que vivimos sería que nos dé un resfriado terrible o una neumonía. Pero en el mundo espiritualmente hablando es volver a sufrir lo mismo. Como dice Tania muchas veces, que el pez me vuelva a vomitar. Entonces muchas veces Dios lo que quiere es eso, forjar un carácter. También puede pasar porque Dios quiere romper cadenas generacionales, porque cargamos con maldiciones generacionales que arrastramos de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. Yo les digo, hablo por mí, y a mí me ha tocado. Yo crecí en un lugar donde, en un seno cristiano, donde todo estaba bien. Sin embargo, nosotros teníamos cosas que había que romper y el Señor me escogió para que fuera yo en el sentido de enfréntate a esto, porque si tú no te enfrentas a esto, el día de mañana tus hijos van a cargar con eso que tú no pudiste romper en su momento. Tampoco se trata de culpar a nuestros papás o a nuestros abuelos. Yo siempre he dicho, porque sé que esa frase la han escuchado, que la generación de ahora, los que son un poco más chicos que nosotros, son la generación de cristal, porque son chicos que sufren con este tipo de cosas, con muchos temas emocionales. Yo tengo la creencia, y eso viene de mí, que son la generación a la que Dios está moviendo al respecto, a la generación a la que Dios le está diciendo, no más, no más, y si te duele vas a llorar para que enfrentes de dónde viene ese sufrimiento. Y si tienes ansiedad, lo vas a vivir para que te quites eso de encima, para que digas, no quiero más esto, porque otras generaciones, y sé que probablemente han escuchado esto de papás o de tíos o de abuelos, en mis tiempos no era así. Antes los chamacos no eran así, les daban 3 cinturonazos y se apagaban. Antes lo normal era callar. Y yo siento que la generación de ahora que no se está callando más es porque Dios no quiere que sigamos arrastrando eso. Porque probablemente somos la generación
a la que nos va a tocar ver muchas cosas y nos va a tocar luchar con cosas todavía más fuertes. Y también puede ser que estemos en medio de una prueba, como le pasó a Job o como le pasó a Abraham, que Dios quiere probar, porque qué bonito es, qué bonito es amar a Dios cuando todo te va bien, qué bonito es eh, ir a la iglesia lleno de gozo y de regocijo eh, cuando todo te está yendo bien, ¿no? Y creo que eh, les voy a poner un ejemplo. Eh, qué fácil sería, hubiera sido, por ejemplo, eh, para mí dar gracias al Señor si todo me hubiera ido bien en lo que yo estaba viviendo antes, ¿no? Con todo lo que yo estaba intentando construir antes. Y qué felicidad la mía, con la que yo iba a la iglesia entre semana y los domingos, porque yo estaba feliz, porque yo estaba experimentando. Me acuerdo que Wendy me hizo un comentario y me dijo, acepta las bondades del Señor. Yo dije, bueno, sí, y es muy bonito alabar y dar gracias cuando todo va bien, pero levantar las manos, dar gracias, alabar, bendecir a otros, ayudar a otros, cuando las cosas no van bien, es cuando verdaderamente Dios ve si estamos con Él por amor, porque le amamos o simplemente porque todo iba bien. Eh, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Y como les digo, no les estoy hablando de que en este camino va a ir todo bien, porque no es así. Siempre vamos a tener luchas y siempre vamos a tener pruebas. La diferencia está en si sabemos atravesar esa aflicción confiando en el Señor y descansando en Él. Descansar en Él es decir, no entiendo, porque literalmente no entiendo por qué pasaron las cosas como pasaron o por qué están pasando como están pasando, pero confío que todo lo que proviene de ti, incluso lo que puede parecer algo malo o un castigo para algunas personas, tiene un fin, porque la Biblia dice que en nuestras debilidades es cuando su poder se perfecciona, es cuando Él verdaderamente trabaja en nosotros, cuando nosotros reconocemos, yo aquí no puedo, yo aquí no sé cómo se hace esto, y cuando soltamos, cuando le entregamos al Señor, por decirlo de una manera, las llaves del coche, decimos, yo no sé manejar en este tipo de carretera, yo no sé aquí cómo es la ruta, ten, cuando doblegamos esa, ese ego que muchas veces tenemos de decir, ¿cómo no voy a poder? No podemos. Y la realidad es que no podemos y tan no podemos que cuando intentamos hacerlo con nuestras fuerzas acabamos como acabamos la mayoría de las veces. ¿Cómo vencer la ansiedad? No les voy a dar una receta mágica porque como les digo, yo estoy ahí en ese mismo camino, pero la palabra del Señor es muy clara cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eh, si lloro, perdón. Por ahí díganme si todo bien o dijera Wendy, reaccionenme para saber que todo va bien. Eh, y creo que, bueno, todas creo que están en el chat. Más o menos les tocó contenerme cuando me pasó lo que me pasó. Y creo que os puedo ya dar testimonio sin atacarme. Eh, y la semana que Wendy compartió, que nos compartió también de la palabra, a mí me llegó mucho porque Dios me confrontó de decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué habían pasado las cosas? Y ser honestas con nosotras mismas y decir, hay mucho que hacer todavía, ¿no? Eso no significa que nosotras entendamos la razón de por qué Dios permite las cosas, no nos va a doler, o no vamos a padecer, o no vamos a sufrir.
Pero lo que sí les puedo decir es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es decir, no entiendo cómo puedo estar tranquila, no entiendo cómo puedo estar así, estar viendo cómo se quema la casa y estar tranquila, como decir, bueno, yo confío, estoy confiando. Si se le prendió fuego fue porque Dios quiso, por ponerles un ejemplo muy drástico. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y si alguno de ustedes está padeciendo con esto, por cualquiera que sea el motivo que tengan en sus vidas, la paz que proviene de Él es la única que nos puede traer, eh, que nos puede ayudar a vencer esto. Mi consejo, lo que yo hice, y si les sirve, aquí se los comparto. Mi papá hace una semana justo hablaba con una tía de